Hola, muy buenos días. Soy el estudiante Joel Valdivieso de la carrera de Derecho Paralelo de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hoy yo les voy a hablar sobre las fuentes de derecho internacional. Actualmente en la doctrina existen dos concepciones diferentes en cuanto a las fuentes de derecho internacional, que son la doctrina positivista y la doctrina objetivista. La doctrina positivista, sustentada por Ancelotti, la única fuente del derecho es el acuerdo de voluntades, ya sea bajo forma expresiva o bajo forma táctica. La doctrina objetivista, eh, en lo referente a las fuentes del derecho, la concepción objetivista se apoya esencialmente sobre la distinción entre las fuentes creadoras y las fuentes formales. Clasificación de las fuentes de derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional se dividen en fuentes principales y fuentes secundarias. Las fuentes principales son directas y autónomas. Son aquellos factores social, político o económico que están aptos para crear o formar normas jurídicas por sí mismas, aplicables en los estados y demás sujetos del derecho internacional. Las fuentes secundarias son indirectas y heterónomas. Son aquellas que influyen en la aplicación y creación de las normas jurídicas, pero no son aptas para crearse por sí solas. Como fuentes de derecho internacional. La definición de aquello es que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Una definición más convencional es la siguiente. El tratado es cualquier acuerdo internacional que celebren dos o más estados u otras personas internacionales y que está regido por el derecho internacional. Tratados. En primer lugar, debemos distinguir entre los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. Los tratados bilaterales son concluidos entre dos estados y los tratados multilaterales son celebrados por dos o más estados. Otras de las fuentes de derecho internacional, aparte de los tratados, como mencionamos anteriormente, sería la costumbre. La costumbre internacional puede definirse como un reconocimiento general de los sujetos internacionales a ciertas prácticas que los estados consideran como obligatorios. Es necesario mencionar que la costumbre se distingue de los usos y de las normas de cortesía, y que mientras aquella es considerada como obligatoria por los sujetos de derecho internacional o de DI, los segundos son cumplidos por los estados, sin concederles el carácter imperativo. Así pueden encontrar ejemplos de actos estatales que no constituyen normas consuetudinarias, como el acudir a la toma de posición de jefe de Estado de un país, etc. Característica de la costumbre. La costumbre internacional ofrece dos características fundamentales. Una es la generalidad. La generalidad es la actuación de algunos estados, la cual no es suficiente para crear una costumbre, sino que es necesario que la mayoría de ellos participe en su formación, ya sea de una manera expresa o tácita, al aceptarla sin adoptar una posición contraria. Junto a esta costumbre general pueden existir costumbres particulares o regionales. Otra característica es la flexibilidad. Es una virtud de la costumbre internacional que, al no ser una fuente escrita, carece de rigidez y puede evolucionar con realidad, dándole una adaptabilidad a nuevas situaciones. Clases de costumbres. Ya hemos establecido que hay costumbres de carácter general que tienen obligatoriedad universal o general, pero también existen costumbres particulares que son obligatorias para núcleos específicos de estados, las cuales pueden ser regionales, especiales o incluso bilaterales. Recordemos que bilaterales se tratan de dos estados. Las costumbres universales son normas de derecho internacional generales. Estas costumbres obligan a todos o a casi todos los estados,
por lo que se les denomina como generales o universales. Como ejemplo tenemos el principio de la navegación por alta mar, el principio de la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos o la norma que establece el deber de agotar previamente los recursos internos antes del ejercicio por un Estado del derecho de protección diplomática a favor de sus nacionales. Las costumbres particulares. En el orden jurídico internacional existen normas que obligan a un número limitado de estados, ya sea que formen parte de un mismo grado de desarrollo, de un mismo bloque o únicamente tengan intereses similares, en cuanto a una materia específica como en el derecho de mar, etc. Muchas gracias por su atención. Gracias.